Para este precioso diseño voy a utilizar hilo de 0,8 milímetros, una hebra de 45 centímetros. Recuerda que puedes usar hilo chino, coreano o taiwanés, el que tú prefieras. Voy a doblar por la mitad la hebra de hilo y voy a quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, tomo el encendedor, quemo la punta durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia arriba, adelgazo la punta. Aquellas que me quedan un poco deformes las corto con las tijeras y listo. Me quedo con uno de los extremos del hilo y por este voy a pasar una mostacilla número 8. Aquí realizo un nudo sencillo normal como los que siempre hemos realizado, pero paso nuevamente la punta del hilo por esta argollita que se forma del mismo hilo. Voy a empezar a ajustar muy bien, corto el hilo que me sobra, quemo y pego. Este es el acabado para la pulsera. Dejando una medida entre 6 a 7 centímetros, tú eliges la que quieras según el largo total de la pulsera. Aquí voy a realizar un nudo simple o un nudo sencillo. Y cuando ya lo tenga listo, lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Para continuar con el diseño voy a utilizar una hebra de hilo de 110 centímetros. Esta hebra de hilo la voy a doblar por la mitad y una de las puntas la paso por debajo del hilo central y la otra por encima. La voy a comenzar a jalar hasta ubicarla en todo el centro. Paso el hilo de la derecha por encima del hilo central, aquí formaría esta P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este hilo y me devuelvo con él pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma, comienzo a jalar hasta ajustarlo muy bien, sosteniendo siempre con mis dedos ya que es el primer nudo que voy a realizar. Lo uno que quede lo más cerca posible al nudo sencillo. Paso el hilo de la izquierda por encima del hilo del centro y el de la derecha por encima de este. Me devuelvo pasándolo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esta orejita y comienzo a jalar hasta que me quede bien ajustado. Aquí completo un primer nudo plano. Repito lo mismo formando la P con el hilo de la derecha, el de la izquierda pasándolo por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esta orejita, jalo, ajusto muy bien, formo la Q con el hilo de la izquierda, pasándolo por encima, el de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por esta orejita, jalo completamente hasta ajustarlo muy bien. Me queda formado un segundo nudo plano completo. Voy a continuar repitiendo este mismo patrón hasta completar en total más o menos 4 nudos planos completos o una medida de más o menos 1 centímetro. Como puedes ver, es un diseño que es muy fácil de realizar y queda preciosa. Muy bien, entonces aquí ya estoy finalizando el cuarto nudo plano completo y con mi metro les muestro aquí más o menos 1 centímetro. Ahora, para este diseño voy a utilizar también cristales en 3 colores diferentes. Estos son número 4 o de 4 milímetros, todos en un tono entre el rosa al morado. Voy a tomar la hebra de hilo central y a través de ella voy a iniciar pasando 3 cristales, uno en cada color. Inicio por el morado, sigue el fucsia y finalmente el rosa. Esto lo voy a unir al nudo que realicé aquí. Muy bien. Voy a fijar nuevamente el hilo central y tomo el hilo de la derecha, lo paso por encima del hilo del centro, el de la izquierda por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita, comienzo a jalar hasta irlo ajustando muy bien, bordeando las cuentas que acabo de pasar. Ahora realizo el mismo nudo pero hacia el lado izquierdo. Aquí completaría un primer nudo plano. Voy a continuar repitiendo la misma secuencia hasta completar en total 7 cristales en cada color y finalizo con 4 nudos planos nuevamente, que fue lo mismo que realicé al inicio. Si quieres que la pulsera te quede más larga, puedes aumentar la cantidad de cristales distribuidos en la pulsera o también la cantidad del tejido al inicio y al final de la misma. Muy bien, aquí ya lo que voy a realizar es a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar
con los dos hilos anudadores sobrantes. Y aquí nuevamente voy a realizar otro nudo sencillo o otro nudo simple y listo. Voy a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera dejando la misma medida, y para cerrarla voy a utilizar la técnica nuevamente del nudo plano. Voy a unir los hilos de la pulsera, fijarlos en mi mesa de trabajo, tomo una hebra de 20 centímetros e inicio el tejido realizando el nudo plano, exactamente igual que como ya lo hemos venido realizando. Inicio hacia el lado derecho y aquí continúo con el lado izquierdo para completar un nudo plano completo. Voy a realizar en total de 3 a 4 nudos planos completos. Igualmente puedes realizar el cierre de la pulsera con la técnica que más te guste o que prefieras. Cuando ya haya finalizado de realizar los 4 nudos, voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Y listo, aquí ya está terminada esta linda, fácil y encantadora pulsera llena de brillo que les traje en este tutorial. Para este diseño utilizaré hilo de 0.8 milímetros de grosor, puedes usar hilo chino, taiwanés o coreano. Inicio tomando dos hebras de 50 centímetros cada una. Voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Tomo el encendedor, quemo durante algunos segundos la punta del hilo y con mis dedos girando hacia arriba la adelgazo. Cuando ya estén listas, voy a tomar aquellas puntas que están un poco deformes y con las tijeras las voy a cortar. Y para el centro de la pulsera utilizaré este dije en forma de corazón que tiene una argolla en cada lado. Recuerden que abajo en la descripción de este video les comparto un enlace de donde compro algunos de mis materiales. Voy a tomar una de las hebras de hilo, la doblo por la mitad y pasándola de abajo hacia arriba a través de una de las argollas del dije que tengo en forma de corazón, paso el hilo y en esta argollita del mismo hilo paso nuevamente las puntas, jalo, ajusto muy bien y realizo aquí un nudo sencillo o también lo que se conoce como un nudo simple. Voy a ajustarlo muy bien y listo. Ya aquí me quedaría hecho este primer nudo. Repito exactamente lo mismo en el otro lado del dije. Voy a utilizar también cristales rondelas número 4 o de 4 milímetros en dos colores, mostacillas calibradas número 8 también en dos colores y mostacillas calibradas número 6 en color dorado. La idea es que tanto los cristales como las mostacillas combinen entre sí para que le den ese toque especial a la pulsera que estamos creando en este momento. Fijo a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho lo que llevo hecho hasta este momento. Aquí pueden ver cómo la van a ubicar. Voy a tomar cada una de las hebras de hilo de la pulsera y a través de ella vamos a comenzar a pasar las cuentas. El orden va a ser el siguiente. Inicio pasando en cada hebra de hilo un cristal. Estos cristales van a ser en cada uno de los colores que voy a utilizar en mi diseño. Continúo pasando dos mostacillas número 8 también en cada hebra de hilo. La idea es aquí pasar el cristal y con las dos mostacillas con las cuales vamos a hacer la combinación. Ustedes aquí pueden apreciar que yo tengo una que es como en tonos del naranja y otra que es en tono rosa, palo de rosa o aquí se ve un tono habano. Muy bien, eso lo uno al nudo que había realizado previamente y para continuar voy a tomar ahora una mostacilla de las más grandes que es la mostacilla número 6 en color dorado. La paso a través del hilo del lado izquierdo y como la voy a cruzar voy a bordear el hilo en mi dedo. Tomo el hilo del lado derecho y lo voy a pasar en sentido contrario a través de la mostacilla. Aquí me quedan cruzadas las dos hebras del hilo. Voy a comenzar a jalar cada una de las hebras hasta unir completamente esta mostacilla dorada a las que había pasado previamente y me debe de quedar
así. Aquí ya va tomando cada vez más forma la pulsera y se ve súper bonito. Voy a continuar repitiendo lo mismo, respetando el mismo orden en los colores, tanto de los cristales como las mostacillas. Paso nuevamente el cristal en cada una de las hebras del hilo y seguido de este paso las dos mostacillas. Nuevamente todo lo voy a unir a la mostacilla dorada que había pasado previamente. Tomo de nuevo una mostacilla dorada y la voy a cruzar, primero pasándola por el hilo de la izquierda y cruzando el hilo de la derecha pasándolo en sentido contrario. Comienzo a jalar, lo uno nuevamente y listo. Miren, así va quedando. Voy a continuar repitiendo el mismo patrón que ya les he venido indicando hasta completar el largo total deseado para la primera parte de esta pulsera. Cuando haya finalizado con las últimas dos mostacillas en cada lado, paso nuevamente una mostacilla dorada pero a través de las dos hebras de hilo. En esta ocasión no la cruzo y me debe de quedar así. En este extremo voy a realizar un nudo sencillo y voy a ajustarlo muy bien y me debe quedar lo más cerca posible a la mostacilla dorada. Perfecto, miren, aquí ya me quedaría lista. Ajusto muy bien y listo. Esto mismo lo voy a repetir en el otro lado de la pulsera. Más o menos todo lo voy a dejar en total de largo 14 centímetros. Si ustedes lo quieren más largo, pueden añadir más cristales y mostacillas a cada lado hasta ajustar lo que ustedes necesitan. Para darle un mejor acabado, me voy a uno de los extremos, paso a través de las dos hebras de hilo una mostacilla dorada número 6 y dejando una medida más o menos 6 o 7 centímetros, depende del largo total que ustedes la quieran dejar, voy a realizar aquí un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Y realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano, tomando una hebra de 20 centímetros, doblando una de sus puntas, ubicándola en los hilos de la pulsera, comenzándola a enrollar hacia mi lado izquierdo. Abajo te comparto en la descripción de este video el tutorial paso a paso y detallado de esta técnica de cierre, así como dos formas más para que la puedas realizar. Cuando ya esté finalizando, ajusto muy bien cada uno de los hilos del nudo que acabo de realizar, corto los hilos que sobran, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y de esta manera ya queda finalizada y terminada esta linda, fácil y encantadora pulsera que les traje en el día de hoy. Una combinación de cristales, mostacillas, mucho brillo, colores preciosos. Para este diseño vamos a utilizar el hilo de 0.8 milímetros de grosor, dos hebras de 45 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es unirlas entre sí y doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo las puntas durante algunos segundos, con mis dedos girando hacia arriba adelgazo la punta del hilo. Me voy a quedar en este extremo de ambas hebras de hilo y a través de ellas voy a pasar una mostacilla número 6 o si prefieres puedes pasar un balín de 3 o 4 milímetros. Y en este extremo de ambas puntas de los hilos voy a realizar un nudo sencillo que voy a ajustar muy bien. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Y listo. Dejando una medida entre 6 y 7 centímetros, tú eliges la que se ajuste más al largo total de la pulsera. Voy a realizar otro nudo sencillo. Y aquí lo voy a ajustar muy bien. Eso lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho.
Tomo otra hebra de 70 centímetros a la cual le voy a doblar una de sus puntas más o menos alrededor de unos 3 centímetros, dejando la parte más corta hacia arriba. Esto lo paso por debajo de los hilos centrales en esta ubicación y a través de la argollita que se forma del mismo hilo, paso nuevamente ambas puntas del hilo, la corta y la más larga. La hebra de hilo más corta la voy a dejar hacia la parte de arriba, cerca al nudo sencillo que había realizado previamente. Voy a tomar esto y lo voy a acercar bien hacia este nudo. Y en la hebra de hilo que es más corta voy a también a fijarla con la cinta de enmascarar para que sea más fácil y no me vaya de pronto a confundir. Ahora sí voy a continuar. Tomo la hebra de hilo más larga, que sería esta, y la voy a pasar por encima de los hilos centrales. Aquí formaría una Q. Tomo esta misma hebra de hilo y me voy a devolver con ella, pasándola por debajo de los hilos centrales y sacándola por encima de esta orejita que se forma. Voy a comenzar a jalar sosteniendo siempre con mis dedos y la ajusto muy bien. Para continuar, tomo la hebra de hilo y la voy a pasar nuevamente, pero por debajo de los hilos centrales. Aquí formaría nuevamente la Q. Este mismo hilo lo voy a traer devolviéndome con él, pero pasándolo en esta ocasión por encima de los hilos centrales, por debajo de esta orejita. Aquí jalo este hilo completamente hasta ajustarlo muy bien. Y aquí acabo de realizar un nudo alondra completo. Vamos a hacer otro de igual forma. Primero formo la Q pasándolo por encima, me devuelvo con el mismo hilo, pasándolo por debajo de los hilos centrales, por encima de la orejita y jalo completamente. Ahora lo paso por debajo de los hilos centrales formando la Q y me devuelvo nuevamente con este mismo hilo pasándolo por encima, por debajo de la orejita, jalo completamente para ajustarlo muy bien. Y así quedaría otro nudo alondra completo. Y en total tengo ya 3 nudos alondra a lo largo de todo el tejido que acabo de realizar. Voy a tomar ahora los cristales. Estos cristales que voy a utilizar son de 8 milímetros o número 8. Ustedes eligen el color que mejor se ajuste a la elección del tono del hilo que eligieron. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Muy bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tomar ambos hilos centrales que ya tienen previamente las puntas adelgazadas. A través de estas dos puntas voy a comenzar a pasar los cristales que son parte de la decoración del diseño que te voy a compartir en el día de hoy. Para todo este diseño voy a utilizar en total 18 cristales, pero tú puedes cambiar la cantidad dependiendo del largo total de toda la pulsera. Si quieres que te quede más larga, mayor cantidad de cristales. Si la quieres por el contrario más corta, pues menor cantidad de cristales. Aquí ya tengo listos los 18 cristales. Lo siguiente que voy a hacer ahora es tomar este primer cristal que ustedes ven aquí y lo voy a llevar hasta unir al nudo que había realizado previamente. Voy a tomar aquí la hebra de hilo que tengo hacia el lado izquierdo y la voy a pasar por encima de los hilos centrales formando la Q. Con este mismo hilo me voy a devolver pasándolo por debajo y luego sacándolo por encima de la orejita. Comienzo a jalar completamente hasta ajustarlo muy bien y él va a quedar bordeando aquí la piedra del cristal. Me devuelvo con este mismo hilo por debajo de los hilos centrales formando nuevamente la Q. Me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por encima y por debajo en esta ocasión. Jalo completamente. Aquí formo un nudo alondra completo y listo. Miren, me va a quedar de esta manera. Paso ahora el siguiente cristal
y repito exactamente lo mismo. Paso el último cristal y realizo el primer nudo alondra. Recuerda que primero vas a pasar el hilo por encima de los hilos centrales y luego por debajo de los hilos centrales. Queda formado el primer nudo alondra. Ahora voy a realizar el segundo. El paso a paso es el mismo que te he venido explicando desde un principio. Y realizo aquí el tercer nudo alondra por encima y este lo hago por debajo. Y listo, me debe quedar así. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar aquellas puntas de los hilos anudadores y las voy a cortar dejando más o menos 1 milímetro. Con mi encendedor quemo la punta del hilo, la pego haciendo presión sobre el mismo nudo y listo. Repito esto mismo en el otro lado de la pulsera, de igual forma. Si quieres unirte a mi comunidad en redes sociales y a mi canal de Telegram, te comparto toda la información aquí abajo en la descripción del video. Y para continuar voy a hacer otro nudo sencillo cerca al último nudo alondra que realicé. Lo ajusto muy bien y me debe quedar así. Voy a dar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera dejando la misma medida. Y aquí ya finalicé los dos acabados de la pulsera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el cierre de la pulsera. Tú puedes elegir el tipo de nudo corredizo que prefieras. Yo en esta ocasión voy a realizar un nudo corredizo tipo barril o también conocido como el nombre de nudo franciscano. Y como puedes ver, ya está terminada la linda pulsera que te traje en el día de hoy, llena de brillo, llena de glamour y perfecta incluso para la noche, también teniendo en cuenta la elección del color de los materiales. Para comenzar con este lindo y encantador diseño que te traigo hoy, voy a iniciar tomando una argolla de 4 o 5 milímetros y un dije. En mi caso elegí un corazón esmaltado en color morado que está precioso. Voy a tomar la argolla con la pinza de punta plana y con la otra pinza voy a abrirla. A través de esta argolla voy a pasar el dije. Tú puedes elegir el dije que más te guste, estrella, corazones, lo que prefieras. Paso el dije a través de la argolla y nuevamente procedo a cerrarla con mi otra pinza de punta plana. Ya sabes, para este tipo de procedimiento siempre me gusta utilizar 2 pinzas de punta plana. Y listo, me quedaría así el dije de corazón engarzado en esta linda argolla y ya esto lo dejo reservado porque más adelante lo voy a utilizar nuevamente. La base para esta pulsera va a ser el hilo de 0.8 milímetros. Yo elegí el hilo chino y voy a tomar una hebra de 50 centímetros, la voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Tú puedes elegir otro tipo de hilo según sea tu preferencia, así como elegir el color que más te guste. Corto aquellas puntas que quedan un poco deformes y listo. Ya esta parte la dejo lista para comenzar a trabajar. Paso a través de ella inicialmente 2 cristales en los 2 colores que voy a utilizar durante todo el diseño. Más adelante te voy a contar las medidas de estos cristales y vamos a hablar un poco más de los colores. En esta parte, en este extremo del hilo voy a realizar un nudo sencillo doble. Paso 2 veces la punta del hilo a través de esa argollita que se forma del mismo hilo y ahora comienzo a jalar hasta que se ajuste muy bien, tratando de que quede lo más cercana al extremo del hilo. Corto ese hilo que me sobra, quemo con el encendedor, pego haciendo presión sobre el nudo y listo. Ese sería el acabado que le voy a dar a mi pulsera. Ahora dejo una medida entre 6 a 7 centímetros, tú eliges la que más te guste y aquí realizo otro nudo sencillo. Ya estaría lista esta primera parte de la pulsera. Para continuar voy a utilizar 2 tipos de cristales en esta ocasión. Uno en color morado metalizado, este va a ser de 4 milímetros o cristal número 4 tipo rondela, y el otro en un color rosado, pero este va a ser de 3 milímetros o número 3, también es tipo rondela. La idea es que entre ellos dos combinen. Voy a utilizar balines también de 3 milímetros. Recuerda que abajo en la descripción del video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales para que vayas y mires a ver si te antojas de algo. Y estos balines los elegí en un tono dorado que es el mismo de base del dije y la argolla del inicio. Muy bien, entonces nuevamente me ubico donde tengo ya el hilo previamente listo. Vamos a iniciar con la primera mitad de esta pulsera. Es súper fácil. Vamos a comenzar pasando
primero un balín. Algo que me gusta hacer en muchos de los diseños es comenzar con ese toque dorado porque me parece que corta súper bien y da un buen inicio al diseño. Y ahora vamos a comenzar entonces con los cristales. Para iniciar voy a primero realizar un tramo utilizando cristales en el color rosado que ya les había comentado, esos son de 3 milímetros y aquí vamos a comenzar a pasar simplemente la cantidad de cristales que necesito para completar la medida de esta primera parte de la pulsera. El diseño que te traigo en esta ocasión es un tipo de diseño asimétrico en el que la primera mitad va a ser parecida entre sí, pero en la segunda mitad vamos a manejar un patrón con un orden especial para que esto conforme todo el diseño y estilo de esta pulsera. Más adelante les voy a explicar, a veces se nos presenta algo, es que cuando trabajamos con patrones, muchas veces terminamos de hacer una secuencia y vemos que de pronto el largo no nos concuerda, entonces más adelante les voy a dar un truco que les puede servir si les pasa ese tipo de situaciones. Aquí completé ya esta primera parte de la pulsera, en total pasé hasta completar 6 centímetros iniciando por el balín hasta el último cristal. Es una medida más o menos aproximada. Ahora vamos a realizar ya lo que es el centro de la pulsera. Aquí es muy simple. Vamos a comenzar pasando primero un balín. Los balines me gusta usarlos mucho en los diseños porque le dan ese toque dorado sofisticado diferente a ese tipo de pulseras. Continúo pasando el dije de corazón seguido nuevamente de otro balín y ya ese sería el centro de toda la pulsera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Continuar con la siguiente parte y aquí vamos a manejar ya lo que es un patrón. Voy a comenzar pasando un cristal en el tono morado metalizado, seguido de este un cristal en color rosado. Nuevamente otro en color morado y aquí continúo con un balín de este separador. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar repitiendo este mismo patrón, respetando la misma secuencia de los colores para darle ese toque bonito, diferente y especial al diseño que te estoy compartiendo en el día de hoy. Vamos a continuar realizando el patrón hasta completar la medida que necesitamos para esta segunda mitad de la pulsera. Voy a finalizar con un último balín para finalizar toda la secuencia. Para que te hagas una idea de las medidas, mira, aquí te enseño. Desde el primer cristal más o menos hasta el último balín, nuevamente 6 centímetros. Estamos haciendo la misma medida que hicimos al inicio cuando pasamos los cristales rosados. En este extremo realizo otro nudo sencillo que va a ir muy pegado al último balín que pasé. Y mira, aquí para que lo aprecies mucho mejor, me debe quedar así. Aquí lo que te estaba comentando anteriormente, esta pulsera la realicé con un diseño parecido, pero todos los cristales son del mismo tamaño. En la segunda secuencia, la segunda mitad, no alcancé a completar la secuencia. Entonces, ¿qué hice? Añadí 2 balines. De esa manera, el diseño se ve bonito, se ve armónico, aunque no haya completado del todo la secuencia que realicé. Esta es una idea que te doy por si realizas este tipo de diseño y al final no te cuadra por medida el patrón que vienes manejando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera que me va a quedar igual. Aquí ya lo terminé de hacer y mira, queda súper bonito con esos 2 cristales finalizando este acabado. Para el cierre de la pulsera puedes usar la técnica que más te guste. Yo elegí para este tipo de diseño la técnica del nudo barril o franciscano. Y listo, aquí ya está terminada esta linda, fácil, encantadora pulsera llena de brillo, de glamour, de elegancia, con ese toque especial de los cristales y de ese lindo corazón que elegí para mi pulsera. Me encanta cómo se ve. Déjame saber en los comentarios qué opinas de este diseño. ¿Te gustan esos diseños que llevan cristales? A mí me encantan. Espero que hayas aprendido mucho en el día de hoy.